Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza en función de tareas de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas ya hace algunos años egresó nuestro invitado de hoy, Marco Ernesto Briceño García Carrillo. Marco es especialista en Derecho Privado por la Universidad Panamericana de México. Es especialista en Derecho Privado por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y especialista en Derecho Procesal, egresado como tal del curso que mi maestría argentina realizó en coordinación con la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de Alcalá en la hermosísima ciudad de Alcalá de Henares. Marco Briceño tiene en su haber 3 apellidos ilustres. Es hijo nada menos que de mi maestro, mi querido, respetado y siempre recordado maestro Humberto Briceño Sierra, y don Luis García Carrillo, que fue su abuelo materno, un gran señor, un gran jurista que yo tuve la suerte de conocer y practicar mucho con él por la década de los años 70, cuando tuve la suerte de visitar muchos años México, particularmente en su época navideña. Yo a Marco lo conozco que era un chiquito, jugaba con mi hija en ese entonces, ya es un abogado importante que ejerce la abogacía en el foro de la Ciudad de México, y que tiene una experiencia importante en algo parecido a la Argentina. Los países federales en América Latina son 4. México en el norte, Brasil, Venezuela y la Argentina en el sur, y fuera de un país confederado que son los Estados Unidos de Norteamérica en el territorio norte, ¿no? Una federación es una unidad de derecho constitucional. En la confederación, todos los estados integrados siguen siendo soberanos. En la federación no. Los estados son autónomos, pero el que es soberano es el Estado federal. De estos 4 estados federales, 2 se han apartado de la federalidad en materia procesal. Son Venezuela y México, y Brasil, que desde hace años tienen un código procesal único para todo el país, un código unitario. México y Argentina han respetado su federación, Argentina hasta hace muy poco tiempo, México lo sigue siendo. Cada estado argentino, cada provincia argentina, cada estado mexicano, tiene su propia normación de fondo y procesal. En la Argentina, en el Pacto Constitucional de 1853, las provincias cedieron a la nación el derecho de legislar en materia de fondo, civil, penal, privado, etc. Pero se reservaron, al igual que los Estados Unidos de Norteamérica, la posibilidad de organizar desde la localía la organización de justicia. Porque lo que siempre se quiso, tanto en el norte como en el sur, es que el hombre que debe ser juzgado lo sea con un juez que tenga la misma idiosincrasia particular de que está siendo sometido a proceso. Por tanto, hoy, en América Latina, el único país que se acerca a nosotros, a los argentinos, y los argentinos, el único país al que acercamos es México. Porque los dos tenemos variada y concurrente legislación procesal. Cada estado mexicano, cada provincia argentina tiene un superior tribunal de justicia con distintos nombres. Puede llamarse Suprema Corte, Corte Suprema, lo que quiera, para un supremo tribunal estatal, que es por donde se terminan los juicios antes de llegar a una Suprema Corte Nacional con ciertos recursos específicos que son propios de la competencia de ellos. La Argentina de alguna competencia originaria para ciertas materias y una competencia recursiva en materia de recursos de inconstitucionalidad, porque la Corte es el máximo control de constitucionalidad que tiene el país. Por tanto, mexicanos y argentinos estamos habituados a convivir con varias leyes procesales.
Un abogado que ejerce en la provincia de Córdoba, por ejemplo, no tiene el mismo código que el que ejerce en Santa Fe. Igual que pasa en México. Un abogado que está litigando en el Estado de México no tiene nada que ver con el Estado de Chihuahua, por ejemplo, que puede tener legislación parecida, similar, pero puede ser totalmente distinta. Entonces me ha parecido importante traer a colación un tema de conversación respecto de cómo ha afectado esta pandemia que aún estamos viviendo y con la cual seguiremos viviendo bastante tiempo, ¿no? Ya no es ya ha dejado de ser pandemia, ¿no? Porque al ritmo que va, al menos en mi país, los tribunales están parados desde hace un año. Pero esto que digo es literal. Esto se viene a sumar a un importismo que gobernaba el ejercicio judicial desde hace muchos años atrás. Hoy los tribunales atienden por turno. Estamos a comienzo del mes de abril para retirar un oficio necesario para hacer una transferencia de dominio en mi ciudad. Tenemos turno de acá a 40 días para retirar el oficio, para ir y buscarlo 40 días después. Y además, esto nos ha afectado a todos, porque nos han impuesto un régimen procesal manejado por técnicos de computación, por electrónicas, etc. En algo que ningún abogado está preparado para eso, el pueblo no está preparado para eso. Y hemos terminado últimamente en la Argentina al menos, con juicios de condena de hasta 12 años de prisión, que se han tomado por esta vía que estoy hablando ahora, que se llama Zoom. Yo presencié, de casualidad, el primer juicio por Zoom en una provincia del sur de Argentina. Juicio en el cual cada juez estaba en su casa, el fiscal en su despacho, el abogado en su propio despacho de su casa y el preso y el imputado preso en la cárcel. Y de ahí se hizo el juicio, con los testigos hablando de no sé desde dónde. El abogado no estaba al lado del imputado, el imputado no podía consultarlo de inmediato ni mirarlo, estaba otra cosa a horas de distancia del abogado. Y no sé cómo se habrá hecho la deliberación, ¿no? Pero lo que sí sé es que los jueces no pudieron ver los ojos al imputado. Lo ven como lo estoy viendo yo a Marco, pero no se miran los ojos en lo profundo de la mirada. Y tampoco el imputado pudo ver la mirada de sus jueces. Y tengo para mí, ya lo he dicho en 2 o 3 oportunidades, que esto no es el juicio que prevé nuestras constituciones, ni la de México, ni la Argentina, sino que es lo más parecido que exista un juicio por ausencia, en ausencia. Y quiero que sepan, está prohibido desde hace 200 años en casi todas las constituciones del mundo, particularmente en la de Albania, que tiene una norma específica sobre el tema. Esto es para que nos preocupemos y para ver cómo hemos resolviendo el problema en otros tribunales. De ahí entonces que lo he convocado a Marco Briceño, mi querido Marquito, para que charlemos este tema de su experiencia profesional. Él es abogado litigante en el Foro de la Ciudad de México y se litiga también en el Foro del Estado de México, cuyo Tribunal Superior está en la ciudad de Toluca. Por tanto, litiga con 2 códigos, como los argentinos, con federal y provincial, y en 2 tribunales distintos, más allá que pueda litigar alguna vez en otros tribunales esporádicamente, como también lo he hecho yo. Y quiero hacerle un montón de preguntas para ver cómo han ido evolucionando o solucionando ellos estos problemas pandémicos que se han resuelto a los ponchazos. Cada uno ha hecho lo que le ha parecido y seguimos sufriendo todos, increíblemente, estas miasmas propias de los tribunales en tiempos de pandemia. He llamado a esta charla Justicia y Pandemia. En rigor que tendría que llamarlo Pandemia y Justicia, con preguntas. Y para eso, Marco, te doy la más cordial bienvenida. Como siempre, estás en tu casa, esta es la maestría, Marco. Gracias, Adolfo. Sí, efectivamente, esta situación nos ha venido
a tomar, definitivamente nos tomó por sorpresa, porque el tribunal no estaba preparado, no teníamos una preparación, ni siquiera teníamos un sistema que nos pudiera ayudar para poder en un momento determinado sopesar cómo es que nosotros podríamos, en una situación de pandemia o en una situación de tragedia o como la que estuvimos viviendo, cómo es que el tribunal iba a trabajar, cómo es que la gente íbamos nosotros los abogados, íbamos a poder desarrollar nuestro trabajo. En realidad, creo que al tribunal esto le vino a golpear en la zona de confort en la que vivíamos, porque teníamos, al igual que sucede, yo supongo yo, que en muchos tribunales similares, vivíamos nosotros en una zona de confort muy, muy tranquilos, llevando nuestro proceso escrito, tratando de adaptarnos de alguna manera a lo que iba a ser el proceso oral en materia civil, el proceso oral en materia penal, ya estaba generándose, ya teníamos algunos años que se estaba llevando a cabo, pero en materia civil, en materia familiar, en materia mercantil, simplemente no se estaba manejando y no se estaba llevando a cabo. ¿Qué fue lo que sucedió con este tribunal? Pues que nos encontramos, que nos encontró la pandemia y nos agarró con los dedos en la mano. Nos agarró con los dedos en la mano y no sabíamos realmente qué hacer. Tuvimos un paro desde el mes de marzo hasta el mes de agosto. Fueron casi 5 meses, o 5 meses precisamente, en donde no hubo forma de acceder a la justicia. Estábamos ¿Cerrado todo? Cerrado, bueno, de manera parcial, no todo, pero sí de manera parcial, solamente los casos urgentes en la materia penal y en la materia familiar. Y en la materia familiar, única y exclusivamente por lo que se refiere a los alimentos. Estaba evidentemente abierto. Oye, a ver, una pregunta para hacer una digresión. Por supuesto, los enfermeros trabajaron, los bomberos trabajaron, la policía trabajó. Sí, claro. El ejército trabajó. Hubo tareas de mucha gente que se expuso a los efectos de la pandemia y que cumplieron servicios esenciales del Estado. Sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí. Se llevaba una casa y había bomberos que la apagaran, el fuego. Sí. Eso increíblemente no funcionó con la justicia. Pareciera que no es una tarea esencial del Estado. Sí, la administración, la legislación no se paró del todo, porque hablan por teléfono, hablan por Zoom, pero algo de legislación se sigue haciendo. Pero la justicia se paró. Y no solamente en México, en la Argentina, se paró en el mundo, ¿no? Sí, es como tú lo mencionas, efectivamente, no hay como si la justicia no fuera una actividad esencial, es decir, nos quedamos sin actividad judicial, ni siquiera en materia laboral, no tuvimos actividad judicial en materia administrativa, en materia familiar, en materia civil, en materia mercantil, en materia de amparos indirectos o amparos directos, en materia federal no hubo una actividad fuera o más allá de la actividad que debiera de haber sido o que se clasificara única y exclusivamente como una actividad de urgencia o de primordial, nada más. ¿Y en agosto qué pasó? ¿Abrieron parcialmente las cosas? Pero lo único que abrió fue la situación de alimentos, que era evidentemente que no podía pararse, y alguna situación de la materia penal. Pero fuera de eso no hubo otro tipo de actividad. ¿Por qué? Porque el tribunal no tenía ningún sistema ni ningún otro mecanismo que pudiera operar y que le permitiera en un momento determinado permitirnos a nosotros, los litigantes, a nosotros en el foro, a los justiciables, a tener acceso a lo que es la actividad judicial. No lo tuvimos, no tuvimos esa oportunidad. Simplemente ¿qué pasó después no existió. de agosto hasta ahora? Nos empezamos a manejar a través de normas que se dictaban o acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura tomó el papel del legislativo y empezó a modificar
lo que era el Código de Procedimientos y empezó a modificarlo por cuanto hace a los plazos, a la forma, a la recepción de las demandas, a la forma en cómo se iba a recibir, a los plazos, a los términos. De esa manera fue como se empezó a trabajar. Sin embargo, por ejemplo, abrieron lo que era la oficialía de partes común. Esa oficialía de partes para la recepción de escritos iniciales o para la recepción de todos los documentos que acompañaban los escritos iniciales. Se abrieron, se recibió, pero de nada sirvió porque además de que el escrito se recibía, el problema es que el tribunal estaba cerrado. Entonces, yo mandaba a través del PDF lo que era la demanda, copiaba a través de PDF todos los documentos base de la acción, lo subía en el sistema, lo mandaba al tribunal y el tribunal me hacía la recepción de esos documentos, pero hasta ahí llegaba el asunto, porque en realidad después, como no estaba trabajando el tribunal, no había quien lo acordara. O sea, de poco o nada me servía presentar demandas, porque de todas maneras esa demanda, aunque yo estuviera presentado de manera virtual, no me era acordada hasta después, hasta 4 o 5 meses después. Y cuando el tribunal regresó, tenía ya un rezago y una cantidad impresionante de asuntos que tenían ya en la oficialía de partes virtual. Entonces, ¿qué era lo que necesitaba la oficina de partes virtual? Empezar a acordar todos aquellos asuntos que fueron presentados durante la época en que la pandemia se tenía vigente. Eso por un lado, pero por otro lado, para poder acceder al sistema del tribunal, empezaron a generar lo que se llama la firma electrónica. La firma electrónica la empezó a generar el tribunal, pero era una firma con mucha falla y tenías que, para poder emitirla, necesitabas tener una cita. Y esa cita apenas te la entregaban. Eran muy pocas las citas que te daban y entonces tenía el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, tuvo que tomar o arrimarse al tribunal, al Poder Judicial Federal y utilizar los sistemas que tenía el Poder Judicial Federal, cosa que no ocurrió con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, porque el Estado de México ya tenía instrumentado todo lo que eran los juicios en línea desde hacía 2 o 3 años antes de la aparición de la pandemia. Desde 2018 empezaron ellos a manejar juicios en línea, empezaron ellos a manejar la firma electrónica y empezaron a instrumentar todo lo que ahora para la Ciudad de México es una novedad o es la forma normal o que tenemos nosotros para poder llevar a cabo los procesos, los cuales son incipientes. Se entienda. Estamos hablando del Estado de México, sede de la ciudad de Toluca, es una codificación y un tribunal. La Sí. Ciudad de México, la federalizada Ciudad de México, es otro tribunal. Estamos hablando de los dos. Son dos. Estamos hablando de 3. Estamos hablando del Tribunal Federal, estamos hablando del Tribunal de la Ciudad de México y estamos hablando del Tribunal del Estado de México. Bien. Todo ello forma parte, está dentro de una misma circunscripción, territorialmente estamos hablando de que comparten territorio, ¿no? Digamos, estamos todos muy pegados. La Ciudad de México y el Estado de México, no hay una frontera como tal. Tú entras y sales del Estado de México nada más cruzando una calle. Es como Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Exactamente igual, es exactamente lo mismo. Para que se vea así, es cabalmente lo mismo. No sucede así, por ejemplo, en otro tribunal que es muy cercano a la Ciudad de México, que es el Tribunal de Morelos. Cuernavaca, sí hay que llegar a Cuernavaca, pero son 70 kilómetros de diferencia. Sí, está lejos. Y ese tribunal, que también lo conozco, también litigo ahí, en ese tribunal, tampoco tenían este sistema. Ellos no tenían una firma. Lo tuvieron que instrumentar, lo tuvieron que implementar a raíz de esta pandemia. Pero lo más grave que yo veo... ¿En abril del 21 ya está instrumentado para todos? ¿Funciona o todavía no? ¿Está en aguas de borrajas? No, se está tratando de elaborar.
porque no todos tienen el acceso al tribunal, no todos aquellos que consigan la firma electrónica. La firma electrónica, para poderla conseguir, nos ha costado bastante trabajo, porque primero es una firma electrónica muy complicada de conseguirla, de obtenerla. El sistema resulta o parece ser muy obsoleto, por un lado, y por otro lado, si te equivocas dentro de lo que es el sistema, pues la firma, del sistema de la firma, para poder realizar la corrección sobre lo que tú te equivocaste, es decir, ellos toman huellas de los dedos, te toman la cara, te toman el iris, para poder determinar que eres la persona que está obteniendo la firma electrónica. Y además te piden que firmes en una tableta o te firmes ahí directamente en tu celular para, para que tu firma sea similar al documento mediante el cual estás acreditándote. Pero si alguno de estos elementos, por casualidad o por los nervios o por la forma, porque te dan 3 minutos para captar cada una de las partes. Para captar las huellas digitales tienes 3 minutos. Para captar la foto de la cara y del iris tienes 3 minutos. Y para elaborar la firma tienes también otros 3 minutos. Si la persona que la va a elaborar es una persona nerviosa o es una persona que tiene alguna temblorina o es una persona y ya no le salió, el sistema no te avisa que está equivocado. Para poder obtener la firma electrónica, te dan una cita, te dicen, te llega un correo electrónico al día siguiente o entre media hora después o 24 horas después de haber realizado el trámite. En ese correo electrónico te van a decir si estuvo o no hubo algún error. Y en el momento en que te digan si hubo un error, te van a hacer una cita, pero al mismo tiempo van a abrirte una carpeta de investigación para determinar si la persona con la que elaboró la firma es o no es la persona que está solicitando, es decir, para saber si no hay un robo de identidad, por un lado. Y por otro lado, la firma o la cita te puede tardar para verificar que eres, que eres tú la persona que hizo la solicitud. Te puede tardar entre 1 a 8 o 9 meses. Con lo cual las personas se van a tardar en tener acceso a la justicia, porque mientras no tengan ellos la firma electrónica, no van a poder ingresar al tribunal. Lo que sería mucho más fácil es que le entregara un poder, un mandato a su abogado, que ya tiene firma electrónica, y el abogado litigada por ellos. Pero no puede suceder esto en todos los casos, porque, por ejemplo, para el caso del divorcio en donde ambas partes solicitan el divorcio, el abogado casi no aparece y los únicos que aparecen son las partes. Entonces, en tanto las partes no tengan cada uno de ellos la firma electrónica, no van a poder presentar la demanda, porque las audiencias única y exclusivamente se llevan a cabo con la presencia de las partes. El abogado no es tan importante. Oye, Jo, ¿a qué le llaman ustedes QR? El QR. Bueno, el QR es el sistema que te permite, es la llave que te permite acceder al tribunal. El QR es un sistema que te dan, es una identificación, una llave que te dan para que tú puedas acceder, y ahí viene el dato de todo lo que son el número de expediente, las partes, en dónde estás tú acreditado, quién eres, el día, la hora y el tribunal, el expediente, y en el momento que tú puedes ingresar al tribunal para llevar a cabo la revisión del expediente. Es una de las formas en la que se ha establecido para poder ingresar físicamente al juzgado. ¿En qué consiste el QR? El QR es una llave electrónica que te dan, es un elemento electrónico que se emite para que tú tengas ingreso.
ellos lo ven a través de un lector y ya tú puedes ingresar al tribunal. Es el acceso que te dan. Pero tú es la cita, el día y la hora con la cual tú puedes ingresar. Pero tienes que traer tu QR. Si no tienes tu cita con el QR, con el código de identificación, no te permiten el acceso. Pero ese QR te lo van a dar, por ejemplo, en la materia local, siempre y cuando lo que tú vayas a realizar, la actividad que tú vayas a realizar, es decir, la revisión de un expediente para recoger copias certificadas, para recoger documentos base de la acción, para retirar la demanda, para lo que sea, tú tienes que señalar el motivo por el cual tú vas a ingresar dentro de un catálogo de opciones que tienen en el tribunal para que tú puedas ingresar a realizar esa actividad. Esto te lo voy a explicar. El Tribunal de la Ciudad de México es uno de los tribunales más grandes que tiene la República del país y probablemente de América Latina. Puede ser uno de los más grandes. No sé si en Brasil hubiera algún otro, pero bueno, es uno de los más grandes tribunales. En Brasil, la Cámara de Apelaciones tiene 500 camaristas, 500 miembros. La Cámara del Estado de San Pablo, del Estado de San Pablo. Aquí hay 11,000 empleados dentro del tribunal, si no me equivoco, más los meritorios, más toda la gente que trabaja dentro del tribunal y diariamente tenemos un aforo dentro del tribunal de unos 94,000 personas que van diariamente a ver al tribunal, a revisar expedientes. Entonces, debe ser uno de los tribunales más importantes o más grandes. De los más importantes sí, pero creo que debe ser de los más grandes de América Latina. Pero bueno, el caso es que está dividido en varios edificios. Hay algunos edificios como el que nosotros llamamos el edificio de arrendamiento, que es un edificio que alberga por lo menos unos 20 juzgados. A este edificio es imposible que tú ingreses a menos que tengas un código QR. Todos los demás edificios sí es posible que tú ingreses. No tienes mayor problema, lo único que haces es vas, te formas y esperas tu turno para ingresar. Ingresan de 10 en 10 al juzgado, están 10 minutos, 15 minutos, cuando mucho 15 minutos revisando el expediente y se sale. Pero en ese edificio, el edificio llamado de arrendamiento, porque albergaban ahí todos los juzgados de arrendamiento, que ya no hay juzgados de arrendamiento, ahora todos son juzgados civiles. En ese edificio, para poder ingresar necesitas un QR, pero además para poder conseguir el QR necesitas dentro de un catálogo que ellos están señalar cuál es la actividad que tú vas a realizar del expediente, para que si esa actividad la tienes dentro del catálogo, te den acceso al expediente, primero te den acceso al inmueble y después te den acceso al expediente. Si tú no casas tu actividad dentro de lo que está en el catálogo, la gente, aun y cuando tú hubieses ingresado al juzgado o al edificio, la gente te retira y te pide de favor que salgas del edificio porque no estás dentro de la actividad del catálogo. Y además, no pudiste ver el expediente, te niega el acceso al expediente. Entonces, tienes que volver a hacer una cita, con la situación de que las citas únicamente se dan los días lunes para toda la semana. Entonces, el día de hoy, que es lunes, tú puedes hacer una cita para cualquier día de la semana para poder ingresar a esos juzgados. Si te rechazaron o te equivocaste en la actividad que estaba catalogada y no pudiste ingresar, te tienes que esperar hasta la siguiente semana, porque en esa semana definitivamente no vas a poder ingresar. Y además, estas personas o la gente que está ahí dentro del juzgado te señala si el QR que estás presentando es un QR falso, te lo califican o de falso o verdadero. Si fuese un QR falso, te retiran el documento y te piden que realices otro QR. Hay unas mesas instaladas en la calle en donde se puede llevar a cabo la cita.
pero la cita, te repito, te la pueden dar hasta la siguiente semana. Esa semana ya no podrás ingresar al juzgado. Es muy O sea que problemático. México ha perdido un año entero, ¿no? A ver, la civilidad mexicana ha perdido un año entero, más de un año ya, en estos trámites, cita, espera, dimes y diretes, ¿no? Es correcto, sí, sí, es Oye, a ver, ¿y de qué confuso. vive un abogado en este tiempo que no comen? Ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido nosotros, porque durante la época, bueno, el año pasado, en el 2020, la gente, los abogados se organizaron, los abogados que no están en grandes firmas, los abogados que son abogados de a pie, los abogados que son abogados del común, ¿no? O sea, la gente que no está en los grandes despachos, se organizaron porque no tenían forma de llevar a cabo juicios, no tenían actividad. Si no era la materia penal o no era la materia familiar y única y exclusivamente cuando hablando de alimentos, no tenían actividad, no tenían negocios, no tenían asuntos. Hubo un cierre de despachos y de consultorías jurídicas el año pasado de forma importante. De hecho, se llevó a cabo y se presentó un amparo en el estado de Chihuahua, que fue resuelto por el juez 10º de distrito de Chihuahua, en el que el litigante estaba solicitando el amparo para poder trabajar, estaba solicitando el acceso a la judicatura, a la justicia. Y el juez se lo negó porque dijo que tenía la prioridad el derecho a la salud antes que el derecho al acceso a la justicia. Y entonces le negó el amparo. ¿Qué fue lo que se hizo a través de esto? Bueno, pues muchos de los abogados, muchos del gremio, mucha gente del foro, que se dedican exclusivamente a litigar, empezaron a hacer marchas, empezaron a hacer manifestaciones para que se abriera el tribunal. Además, lo que alegaban es que el tribunal no estaba cerrado, no estaba cerrado totalmente. Podías llevar a cabo alguna parcialidad, como era exactamente lo que era los alimentos, el reconocimiento, los juicios en línea, que eran 3 nada más, que esos juicios en línea, que para poder acceder necesitaba la firma electrónica, como te explico, pero era lo que es el divorcio, en donde ambas partes lo solicitaran. Lo que era el reconocimiento de necesidad, bueno, ¿cómo se llama esto? De reconocimiento de apoyo económico. Creo que no está así. Bueno, ahorita te explico ese. Y lo que era el concubinato. Eran única y exclusivamente los 3 tipos de juicios que teníamos en línea. Nada más, el reconocimiento de económico. Por tanto, no había filiaciones, ni quiebra, ni concurso, no había nada de todo eso. Todo eso única y exclusivamente en la quiebra, el concurso, siempre y cuando hubiera alguna situación de emergencia o de extrema necesidad. Eso sí, sí estaba abierto. Sí, era lo único que podían hacer. Pero fuera de eso no podían hacer. ¿Y quién decía que sí o que no? ¿Un juez de derecho o un administrativo que era especialista en marketing, especialista en estadísticas? En realidad lo que pasa es que el tribunal estaba casado o estaba siguiendo los lineamientos establecidos por el gobierno federal y por el gobierno local en cuanto a la materia de la apertura de la pandemia, ¿no? O sea, si las personas y la gente, el gobierno establecía dentro del semáforo de los 4 colores, que es el rojo, el naranja, el amarillo y el verde, dependiendo de cuál de esos colores del semáforo, entonces te daba apertura o no te abría, y el tribunal se ceñía a lo que se señalaba ahí. Era evidente, el tribunal casi no sufría, porque durante toda la pandemia, durante todo ese tiempo, todos los trabajadores, todas las personas estaban en el personal. Cobraban sus sueldos. Ellos no tenían ningún problema, estaban sin hacer home office, estaban sin hacer o sin llevar a cabo actividades, no tenían ningún problema.
ellos cobraban, siempre cobraron. Ellos nunca se vieron afectados por eso. Pero además, cuando regresaron, exigieron sus vacaciones, ¿eh? Claro, por supuesto. Después de 8 meses de estar encerrado, ahora quieren vacacionar del encierro, ¿no? Sí, Oye, claro. a mí estas cosas me parecen monstruosas. Me parecen increíbles. Estas ideas ponderacionistas que nos vienen desde Europa, desde la filosofía monárquica europea, y que la estamos mal copiando en la República, que ese juez de Chihuahua ha ponderado salud y justicia, salud y libertad, ¿no? Pareciera que México no es una república, que no manejan la escala de valores que ciertas constituciones manejan, donde la libertad como máximo valor después de la vida. Y entonces hacer estas cosas que tienden a romper todo, ¿no? ¿Cuántos abogados hay en México, en el país? Aproximadamente, en número, un número grandote, Sí. digamos. Habrá, no sé, como 5 millones, no sé, más o menos. Pero 2 millones de abogados que se cerraron sus puertas porque los jueces cobraban en sus casas y no se les abrían las puertas. En toda la República, sí, sí, seguramente. O más. Oye, Simplemente, esto es para llorar a grito, ¿no? sí, porque además, no solamente la materia civil o la materia de amparo, en donde los amparos estaban detenidos, o sea, no corrían los plazos, no corrían los términos, no había nada. Bueno, los términos no corren, pero bueno, los plazos no corrían, y entonces no había nada. Simplemente, tampoco en la materia laboral. Esa transición de las juntas laborales a los tribunales no se generó porque simplemente estaban cerrados. Estamos hablando de que 1.800.000 empresas se perdieron durante la época de la pandemia en el país. Y todos esos empleos, todos esos no se pudieron litigar, no hubo forma de que la gente empezara a combatir esa situación, porque estaban cerrados, simplemente estaban cerrados. Entonces tuvimos muchos, y hemos tenido muchos problemas, pero además la situación no es solamente así como lo vemos, sino que la situación es que cuando volvieron a abrir, por la cantidad de trabajo que tenían, el tribunal determinó el primer día, la primera semana, ese día fue un aquelarre, fue algo terrible, o sea, llegar al tribunal era impresionante porque todos los abogados que estábamos litigando, teníamos todos nuestros asuntos detenidos para poder llevar a cabo. Nos tardó cerca de una semana el poder más o menos aquietar las aguas y empezar a trabajar para que nosotros pudiéramos y que el tribunal se empezara a organizar. Entonces ellos deciden, el tribunal, para no tener a todo el mundo ahí, empezó a determinar que al final de la primera semana iba a dividir al juzgado, al tribunal. Los juzgados con terminación non trabajarían el lunes, los juzgados con terminación par el martes. Entonces sería lunes, miércoles y viernes juzgados non, martes y jueves juzgados par. Y si la semana terminaste con juzgado non, el lunes abres con juzgado par, lunes, miércoles y viernes. Para igualar. Ajá. Pero el sábado tranquilo, el sábado nadie trabaja. El sábado nadie trabaja, no, claro que no. Pero con la cosa que el día que no labora el tribunal, tú no puedes presentar ningún escrito porque no hay quien te reciba, no hay oficialidad de partes, trabajan a puerta cerrada. Y esos plazos decidió el tribunal que no correrían. Con lo cual, si tú tienes un plazo de 15 días para contestar una demanda, como no se trabaja la mitad de la semana, pues el plazo se alarga y en lugar de 15 días, tú vas a contestar la demanda en 30 días o hasta 45 días, porque si es día feriado o si viene día de asueto o cualquier otra situación, tu plazo de 15 días se te alargó hasta 30 o 35 días. Entonces, con lo cual tienes para contestar una demanda toda la vida. Toda la vida. Pues dijo, ¿quién es el autor intelectual de tanto desborde, de tanta locura? ¿Quién es él? ¿A quién se le ocurrió esta salida? Pues yo creo que fue al presidente del Consejo de la Judicatura,
los magistrados el magistrado que está presidiendo el tribunal, cuyo nombre ahorita no recuerdo, pues soy honesto, sí lo tenía anotado, pero no lo recuerdo. Pero, pues sí, es que además duran 2 años en el cargo. Y es un Bueno, abogado gracias a Dios, tenés que decir gracias a Dios. Sí, sí, afortunadamente, afortunadamente. Pero con la situación de que todo esto, todos estos cambios y toda esta situación, ni siquiera es constitucional, o sea, ni siquiera es legal, porque yo tengo un código de procedimientos que es el que me rige, y todos estos cambios se mandaron a hacer o se generaron a través del Consejo de la Judicatura y por acuerdos. Entonces, la duplicidad o la extensión o la suspensión de plazos y la duplicidad de los plazos o la extensión de estos plazos se viene a dar no por la norma, porque no fue modificada, porque no tenemos una norma de emergencia para los procedimientos, sino a través de simples acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura. Oye, pero esos acuerdos son actos administrativos. Claro. Tienen la normación propia de un acto administrativo, no legislativo. Por tanto, un acto administrativo del acuerdo a quien fuere, en mi caso de los superiores tribunales de justicia de provincia, no puede modificar una ley nacional o provincial. No, claro que no. Nos manejamos, por supuesto, en los arrabales de la Constitución siempre. Estamos con una ilegitimidad palmaria. Sí, ¿Se sí, entiende sí. eso, no? Sí, claro, no, totalmente. Estamos trabajando, bueno, incluso para poder ingresar, hay juzgados que te prohíben el ingreso para poder hablar con el juez o a tener siquiera acercamiento con el secretario de acuerdos. Bueno, yo he tenido audiencias en donde el secretario de acuerdo, junto con la mecanógrafa, nos pide únicamente nuestras identificaciones, nos saca del local o del recinto del juzgado y nos llama para firmar la audiencia que llevó a cabo, en donde desahogó las pruebas las documentales y todas las audiencias previas todas esas son sin la participación física de las personas, aunque estemos ahí. O sea, no nos podemos acercar. ¿Y qué dicen ustedes a eso? No, bueno, pues es una ilegalidad, es terrible. O sea, yo no puedo ni siquiera acercarme a alegar o no puedo ni siquiera escuchar, porque además el juez es muy difícil que te reciba, porque para que te pueda recibir un juzgador necesitas llevar una prueba de antígeno o una prueba de que no tienes COVID o no sé qué, porque no te reciben fácilmente. Digo, yo lo entiendo en el sentido de que ha habido muchos muertos dentro del tribunal, sí lo entiendo, y ha habido muchos casos de enfermedad, eso sí lo entiendo, pero lo que no entiendo es que a mí en el tribunal me cambie la norma a través de acuerdos. No entiendo el hecho de que a mí no me permitan acercarme al secretario para verificar un expediente o para reclamarle sobre un acuerdo emitido. No me permitan tener acceso al juez, no puedo hablar con el juez. Para poder hacer eso, incluso hay un juzgado, el juzgado sexto de lo civil, que te pide que para poder tener que el juez te dé la cita, tú tienes que mandar un correo, un mail, y te dan ahí el correo del tribunal, en donde le tienes que explicar primero quién eres, la identidad, ¿no? Y luego tienes que explicar el motivo por el cual quieres solicitar una cita. Si el juez considera que lo que tú le estás pidiendo no es oportuno o no es necesario que él lo atienda, te manda con su secretario. Con lo cual, no tienes derecho o no tienes acceso al tribunal, no tienes acceso a hablar con el juez. Es imposible, es casi imposible. Pero así es como se maneja, ¿no? O sea, es como dicen, tienes que adaptarte a la nueva realidad que se está llevando a cabo. No, pero hemos llegado al paroxismo del sistema inquisitorial que los rige a ustedes al igual que a nosotros, ¿no? La Constitución mexicana está hablando de un debido proceso a la sajona, un proceso nacido históricamente, constitucionalmente, legalmente, como un límite al poder. Un proceso que está dado a mi favor respecto del tribunal.
En el proceso el importante soy yo, hombre de a pie, no el juez, que es el funcionario que está a mi servicio. Pero en el sistema inquisitorial español, que rige en toda Europa, el sistema es al revés, no es un sistema de discusión como el nuestro, vos lo sabés, sino un sistema de investigación, donde el importante es el juzgador, y vos sos nadie. Quiero que recuerdes que procesalmente en lo penal se decía que el imputado era el objeto del proceso, no un sujeto, no el más importante, era un objeto, lo importante es el juzgador, ¿no? Y eso lo tenemos en el ADN de nuestra cultura jurídica, particularmente en la mexicana, porque todos los códigos mexicanos son tributarios del mejor pensamiento inquisitorial, salvo tu papá y tal vez Cipriano Gómez Lara, y tal vez Carlos Pérez González, ya no recuerdo el nombre, el maestro Medina. Allá han empezado cosas distintas, pero atención, los demás procesalistas son todos tributarios de Torquemada y han enseñado que todo eso es bueno. Por tanto, el juez que te está diciendo esas cosas que no te recibe es porque él se siente el dueño del proceso y vos sos nadie. Él tiene derecho de recibirte o de no recibirte nunca. Exactamente. Eso es lo que yo digo, ay, ¿qué me importa el justiciable? El lema del tribunal en el dintel de la puerta del juzgado, ¿no? Y esto se ha exacerbado en esta época de pandemia, donde nos han inculcado un miedo cerval a todo esto, donde hay jueces que establecen que la libertad y la justicia están por debajo de la enfermedad, ¿no? Se olvida que los enfermeros, los médicos, los analistas, los bomberos, la policía, están todos en la calle, cubriéndose la boca, lavándose las manos con jabón, no comiendo vidrio, pero haciendo una cosa razonable. Dice el tango, sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. El mundo sigue andando, mi amigo. Sí, claro. Menos para los jueces de América Latina, ¿no? Porque esto que me estás contando es patrimonio de la juridicidad desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego. Ha salido una canción hace poco tiempo que se llama El año que perdimos el tiempo. El año 20 perdimos la noción del tiempo, hemos perdido un año, que fue lo que hizo perder vidas, empresas, dinero, capitales, afectos. Hay gente que no se reúne con sus nietos desde hace un año. De padres que han visto a sus hijitos 4 meses después de haber nacido porque no podían hacerlo antes. Y este miedo que nos han inculcado, con el cual vamos a seguir teniendo que vivir, ¿no? Ya esto hay que convivir con ella, ¿eh? Como convivimos con el mal de Chagas y con la gripe. Sí. Y sin embargo seguimos. Yo quiero que vos mires esto, yo quiero que mires en el número de población mexicana, los millones que sean, cuánta gente se enfermó. Y dentro de la que se enfermó, cuánta gente fue la que se murió. Y me hagas la relación de los muertos en función del total de la población. ¿Cuál es el índice de afectación de todo esto? En mi país, estamos hablando de un índice del 0,002. Ya se muere una persona cada 0,002 personas, ¿no? Es decir, se muere más gente de callos plantales, de osteoporosis, que de coronavirus. Sí, sí, por supuesto, sí. ¿Eh? Sí. ¿Qué te digo? La gente se muere de accidente de tránsito. Oye, pero el mal que nos hemos infligido, y los procesalistas hemos tratado por nuestra ausencia, ¿no? En rigor no hay procesalistas, ¿no? Hoy quienes manejan lo que nosotros tenemos que hacer son todos, primeramente, jueces. Habrás notado vos que en la Argentina, igual que en México, los procesalistas importantes son jueces, sí. Hijos de jueces, cónyuges de jueces, jubilados o en actividad. Son pocos los abogados que se dedican en serio a hacer procesos. Y son a los que le duele todo esto que estamos contando nosotros. Al abogado que llevó un año sin poder llevar el pan a su casa, a menos que venda sus libros o empeñe su tarea en otra cosa.
Es terrible esta que estamos viviendo, ¿no? Y sí, Oye, porque Marquito, nos estamos acercando al final de la hora y quiero terminar esto. Veo que en México ha pasado igual que en la Argentina. Te pregunto, ¿ya hay juicios penales virtuales en México? ¿Hay condenas penales por medio de Zoom? sí las hay. Sí las hay. ¿Alguien dice algo de eso? Sí, hay mucha gente que lo lleva, que digo, no es mi materia, tú lo sabes, pero sí tengo amistades, tengo conocidos, y hay mucha gente que evidentemente habla sobre los juicios de la materia penal. Claro. Yo poco podría decirte sobre esa materia, pero sí. Pero no hay gente que, bueno, ya no hay dónde escribir, por otra parte, no se publican libros jurídicos que estén diciendo estas cosas, no hay Es que crítica. el problema que yo le veo es que, bueno, yo formo parte de eso, es o el poco tiempo que tenemos para escribir o la necesidad de conseguir el dinero para el sustento. Entonces, yo sé que es un pretexto muy malo, pero es poca la gente que se dedica a escribir. Son pocos los que escriben, casi no se escribe en México. Con lo cual no es para regodearse ni para vanagloriarse, ¿no? Al contrario, tiene que haber más gente que escriba, porque son exactamente las mismas personas las que escriben y escriben lo que se les da la gana, ¿no? O sea, no hay nadie más. ¿Hay amparistas importantes hoy en México? Yo no los conozco, te pregunto. Pues yo diría que Eduardo Ferrer MacGregor es uno de ellos, es uno de los más importantes que tenemos Pero nosotros. es juez Ferrer, ¿no? Pues después de Ferrer no, Carbonell pudiera ser, pero es completamente maestro, pero es muy buen abogado. Y sí, hay algunos más, hay muchos más que no son de renombre, ¿no? Pero que yo ubique, no. Por el momento no. ¿Eduardo Ferrer sigue siendo juez del Tribunal Internacional? Creo que sí. Tengo entendido que sí. Tengo entendido que sí. El otro día se ha revelado que esta Corte Interamericana es de un autoritarismo insospechado, porque en un pleito, mira cómo Dios castiga sin mostrar la huasca, diría Martín Fierro. Colombia, que tiene un país con un código supremamente autoritario, donde el juez es Gardel y todos sus guitarristas pueden hacer lo que quiera. En lo penal, los jueces no pueden probar de oficio. Y en lo civil tienen el deber de probar de oficio. A tal punto que en lo civil una sentencia es nula si el juez no probó de oficio. Y en lo penal es nula si el juez probó de oficio. Hoy hay un sonado pleito de una periodista colombiana contra el Estado de Colombia en la Comisión Interamericana. Y en una audiencia que tuvieron otro día, los jueces hicieron preguntas a mansalva. Yo he visto la copia de la audiencia, circula por internet. El Estado colombiano, con un penalista que está entendiendo la óptica colombiana del derecho procesal penal, lo recusó los jueces con causa por falta de imparcialidad y por claro prejuzgamiento, porque estaban cambiando la teoría del caso a través de las respuestas que buscaban con las preguntas que hacían. Claro. Y en 14 páginas, una cosa importante, de prieta letra, le acaba de decir que ellos son recusables y que esa es la esencia de la jurisdicción en que los jueces puedan preguntar. Cuando eso te lo dice un tribunal de la entidad de que estamos hablando, estamos entendiendo que ellos también se colocan como defensores de la Constitución en la esquina de frente. No la están defendiendo, la están manejando a su gusto y paladar con el criterio de Torquemada que antes criticábamos, ¿no? Por tanto, ¿por qué va a haber en México, país tributario de la libertad, va a haber hoy un amparista? De qué pena que me da todo esto, ¿no? Qué pena que me da. Yo tuve la suerte de estar muchas veces en México. En vida de tu papá, por supuesto.
cuando Gonzalo Armienta Calderón era presidente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal y anualmente hacía un congreso en cada ciudad distinta de México. Yo conocí 20 ciudades de México. La gente que se manejaba en la juridicidad mexicana era defensora de la libertad y defensora de los derechos, ¿no? Y hoy no veo eso. Yo busco por internet y las cosas que veo de la justicia mexicana son iguales que las que veo de la justicia peruana. Te propongo que busques el programa Legis Perú y vas a ver las atrocidades que se colocan. Todas las noches puedes verte un juicio en Perú, así un juicio a la virulí como estamos contando, ¿no? A nadie le importa nada. La Constitución, bien, gracias. Era un antiguo instrumento que usaban los griegos, qué sé yo, para qué cosa. Pero eso no interesa. Oye, esto no tiene que sonar a llanto, sino a advertencia. Porque la gente de mi edad ya está de vuelta, pero la gente de tu edad y la gente de la edad de mis nietos tienen que poner reparo en lo que estamos diciendo y haciendo. Porque es un aviso de defensa de los derechos elementales que el Supremo Tribunal Americano no está defendiendo. Marco, me dolió esta conversación porque veo que en todas partes se cuecen habas y se cuecen crudas, con lo cual resultan incomibles, ¿no? Te dejo un minuto para que me des una reflexión final y una aspiración de deseos para tu México lindo y querido, al decir de Jorge Negrete. Yo quisiera que, bueno, obviamente yo quiero un tribunal mejor. Yo quiero un tribunal que nos permita tener un acceso y acceso efectivo a la justicia. Y quiero que el tribunal empiece a generar los medios adecuados y a estructurar todos aquellos programas que requiera para poder tener implementado o instrumentado un sistema ya adentrado a la actualidad, a lo que estamos viviendo. Que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en el 2020, que ha sido terrible, cuya secuela seguimos teniendo acá y que teníamos el miedo de saber si regresando de Semana Santa se iba a abrir o no se abrió, o no se iba a abrir el tribunal, lo cual efectivamente se abrió, lo que nos da mucho gusto. Pero necesitamos tener una protección para que el tribunal pueda seguir trabajando de manera virtual, pueda desarrollarse y empecemos nosotros a tener una normatividad adecuada. Hay que hacer modificaciones, hay que hacer cambio al código, hay que hacer cambio a todo lo que es para los efectos de las notificaciones, para los efectos de los plazos, para los efectos de las pruebas, la nueva forma de desarrollar el sistema probatorio. Todo eso hay que modificarlo. Y no podemos estar dando palos de ciego y siguiendo quedándonos a gusto con lo que hace el tribunal, que en cada momento o con cada acuerdo rompe la Constitución simplemente por el hecho de que nos permiten trabajar. Eso no debe de ser, eso no puede ser. Tenemos que trabajar, sí, pero con apego a la norma, con apego a la ley, con apego a la Constitución y a las normas procesales adecuadas. Con lo cual, lo que necesitamos es que el Poder Legislativo se ponga a trabajar para adecuar los códigos procesales a la nueva realidad, a la nueva normatividad. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos un tribunal que se dedique a instrumentar una nueva modificación, que haga un cambio a todo lo que es el sistema y pueda poner, digamos, áreas mucho más efectivas y más acordes con la realidad. Eso es lo que se necesita. Para evitar que los abogados que estamos en el foro pues estemos sufriendo y viendo a ver a qué horas se puede abrir y se puede trabajar. Necesitamos certidumbre. Marco, gracias por todo. Un fuerte abrazo. Adolfo, muchas gracias a ti. Te mando con mi agradecimiento y te digo cuándo publicamos esto. Hasta pronto y hasta siempre. Gracias. Gracias, Adolfo.